solo para no llamarles a su intervención quienes no obviamente deseen hacerlo. Tiene la palabra asambleísta Luis Pachala. Ahora se concede la palabra al legislador Luis Pachala. Al parecer, el asambleísta Homero Castañer no había solicitado el uso de la palabra, por eso se hace esta aclaración de que retiren la solicitud quienes no deseen intervenir en esta Presidente, buenos jornada. días. No sé Ya si, está por el favor, asambleísta Asambleísta, buenos días, le Luis escuchamos. Pachala. muchas gracias. Queridos ecuatorianos, señor presidente, señores legisladores, buenos días. El mejor legado que todos nosotros, presidente, podemos dejar a la nueva asamblea es un marco jurídico eficiente que permita recobrar la siempre desgastada confianza institucional, mejorando aquella percepción ciudadana que hoy se ubica en uno de sus peores momentos como Asamblea Nacional. La legislatura no es sino el reflejo de lo que es la sociedad. Un país fragmentado, dividido y enfrentado proyectará esa misma realidad frente a los ojos de los mandantes. El debate y la contraposición de ideas son un ejercicio legítimo dentro de un parlamento, pero eso genera un desgaste y ese desgaste pasa factura. Pero créanme, colegas legisladores, que este escenario de pugnas ideológicas, confrontaciones e intensos debates es preferible a un estado de sumisión en la que la Asamblea, como en aquel entonces del periodo anterior, fue patio trasero del Ejecutivo, donde el trabajo legislativo de aquel entonces lo hacía la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República mediante el envío de proyectos elaborados a la medida y aprobados sin debate legislativo. Ese costo social y político lo estamos pagando ahora y con creces. El escrutinio público está sobre la Asamblea. El pueblo ecuatoriano, nuestros mandantes, están atentos a lo que hagamos o dejemos de hacer, señores legisladores. ¿Cómo no va a estar indignado el pueblo ecuatoriano cuando un grupo de asambleístas se refugian en la embajada mexicana? Luego de 3 meses parten para México y siguen siendo asambleístas porque no tenemos en la actual ley un mecanismo para procesar y resolver esos temas. Por ello es de vital importancia las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. La pandemia y las urgencias de la agenda legislativa han marcado los ritmos de este proceso de aprobación. El resultado es incierto. Reformas positivas, aspectos mejorables y temas que no se han abordado es la tónica de este proyecto de reforma. En política se sostiene que las sociedades alcanzan estabilidad, crecimiento, prosperidad, respeto cuando son capaces de construir instituciones sólidas y reglas que todos los ciudadanos sepamos acatar. Un país sin instituciones ni políticas de largo alcance permanece a la deriva y con frecuencia es manejada por algún caudillo redentor, portador de su verdad, de manos limpias y corazones ardientes, que con un discurso pomposo y milagrero, de espectáculo y comedia, eso lo pasamos recién. Nadie nos ha dicho, lo hemos vivido, queridos colegas. Con el objetivo de realizar aportes que coadyuven positivamente a la construcción de este proyecto de reforma, me permití realizar algunas observaciones, tanto a título personal, que también lo han hecho muchos compañeros de mi bancada, para que la norma sea más expedita, más técnica, aclaratoria. Debo reconocer a la comisión el haber recogido algunas de las observaciones propuestas desde nuestra óptica y nuestra bancada. El crear un comité de ética para sancionar a asambleístas denunciados por corrupción, que será un órgano permanente con al menos 5 integrantes, este se encargará de conocer y sustanciar las denuncias sancionados con destitución y con recomendación al Pleno. Es positivo.
Se aclara el marco normativo que regula sobre las votaciones requeridas para diferentes asuntos, incluidos aquellos que presentados en forma de resolución por el fondo requerirían una mayoría calificada. He sugerido aclarar o incluir, de ser pertinente, mayorías calificadas para casos especiales: destitución de asambleístas, fe ratas, etc. Establecer con claridad meridiana las convocatorias del CAL, que en la práctica parlamentaria el Consejo de Administrativo Legislativo es convocado con 24 horas de anticipación. Debemos tener claros los tiempos en las convocatorias del CAL. Dar un espacio real en democracia para la autoconvocatoria, por decisión de la mayoría absoluta de los asambleístas, es otra de las propuestas. Esto es básico en un parlamento. Atendiendo al principio de transparencia que rige la función legislativa y dado que en la actualidad se cuenta con el sistema de gestión documental, se sugiere incluir que las mociones se recibirían también a través de dicho sistema. Ello facilita la difusión de los diversos textos y garantiza que los legisladores estén plenamente informados sobre los asuntos a votar, tal cual se viene realizando desde hace algún tiempo atrás. En este mismo artículo, y en virtud de que en la práctica la Secretaría General cumple con estas funciones, sugerí incluir las siguientes atribuciones: validar los requisitos de forma de las solicitudes de modificación del orden del día, realizar las correcciones de estilo y forma sin afectar el fondo de las resoluciones y leyes aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, previa validación del o del asambleísta ponente. Incluir en la ley orgánica, en la ley de las disposiciones contenidas en el reglamento orgánico funcional de la Asamblea Nacional relativas a la designación del prosecretario general temporal. He propuesto incluir un artículo que establezca el mandato de seguimiento de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Esto es fundamental para tener un aporte efectivo y conocer el nivel de cumplimiento de las leyes que desde el Poder Legislativo se aprueba y evitar que caiga en letra muerta. Es indispensable clarificar en qué casos se puede presentar informes de minoría, en qué momento y bajo qué condiciones podrán ser conocidos por el Pleno, pues la ley solamente se refiere hoy a los informes de minoría en segundo debate. Aclarar el trámite a seguir en las objeciones parciales y parciales por inconstitucionalidad, señalando que el término legal para resolver la objeción se encuentra suspendido, mientras la objeción de inconstitucionalidad se resuelve y en qué momento empiezan a correr los 30 días. Señores legisladores, es imperativo regular y limitar el número de solicitudes del cambio del orden del día. Estos alteran por la cantidad de peticiones la planificación de la agenda legislativa. Se han llegado a presentar alrededor de 12 cambios en una sesión. Esto obstaculiza el trabajo legislativo, es un tema que se debe ser regulado. El hecho de que determinados funcionarios públicos no pueden ser llamados al seno de la Asamblea Nacional por no ser ministros de Estado cuando tienen funciones de dirección y representación y son responsables de la marcha institucional, no pueden ser sujetos a juicio políticos. Esta limitación constituye una aberración jurídica que ha permitido a secretarios de Estado con rangos de ministro que se encuentran en curso de incumplimiento de funciones no responder políticamente al pueblo ni a la Asamblea. El rol del ponente debe ser revisado de manera técnica. No puede ser posible que su sola voluntad esté por encima de una mayoría y que faltando minutos para la votación, en segundo debate se recogen observaciones que no fueron debatidas en la comisión. Toda observación debe pasar por el debate en el seno de la comisión. Finalmente, hay un tema muy importante en esta reforma, al cual quiero referirme: la consulta prelegislativa. Esta reforma está atada con el derecho que tienen los pueblos y las nacionalidades a decidir sobre sus derechos y su destino en general. Decidir sobre los recursos en sus territorios. Un derecho que, dicho sea de paso, fue vedado en la década
perdida, cuando se feriaron las concesiones mineras con los peores postores, con los chinos y sus prácticas ambientales irresponsables. Aparte de eso, la reforma propuesta sobre la consulta prelegislativa presenta algunos inconvenientes desde la técnica legislativa y el mismo carácter democrático y representativo del Estado. Ya existe el derecho de los ciudadanos en general a ser escuchados. El artículo 137 de la Constitución ya prevé que las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación de un proyecto de ley o que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos. Esta es una norma amplia y suficiente para dar voz a los ciudadanos interesados. Crear este procedimiento más bien daría mayor burocracia más al proceso de formación de la ley. Inclusive, el numeral 17 del artículo 57 ya reconoce que los colectivos tienen el derecho a ser consultados ante la adopción de una medida legislativa que puedan afectar sus derechos colectivos. Así, no se necesita dar un alcance a nivel legal de este derecho constitucional. La consulta prelegislativa se enfoca en los derechos colectivos que tienen los actores. Estos deben circunscribirse al artículo 57 de la Constitución, que da un catálogo de derechos colectivos. No obstante, que este catálogo de derechos entran varias cuestiones que pueden degenerar en una manipulación normativa de parte de los colectivos que actúen de mala fe. Por ejemplo, si se llegase a encontrar una relación entre un derecho colectivo y los derechos laborales, ciertos colectivos pueden vetar una reforma laboral necesaria para el país. Problemas particulares con efectos generales. Las leyes son normas jurídicas con efectos generalmente obligatorios. Esto significa que tienen aplicación para todos los ciudadanos de la República. En este sentido, una posible afectación a un derecho, a un interés particular, no puede frenar la aplicación de una ley con efectos para todo el país. Ya existe la consulta previa. Al ser derechos e intereses particulares, se requieren soluciones con efectos particulares. En este ámbito, la solución por excelencia es la consulta previa, libre e informada sobre el manejo de recursos naturales, en fortalecer este procedimiento ya contenido en el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución. La democracia directa es el mecanismo donde los ciudadanos toman directamente las decisiones de carácter normativo, como las consultas populares, referendos, cabildos ciudadanos, silla vacía, etc. La Constitución y las normas sobre participación contemplan estas posibilidades en casos particulares. Permitir democracia directa en el proceso de creación de las leyes anula, de cierta manera, el rol del legislador en la democracia representativa. Pues Pachala, le pido por favor vaya concluyendo con su intervención. La voluntad soberana que lo acogió. Por estas razones, hay que revisar este capítulo de la consulta legislativa, presidente. Estas son algunas de las propuestas que estamos debatiendo en el seno del Pleno, entre todos los legisladores. Es por eso que creo firmemente que la Asamblea tiene ahora la oportunidad de mejorar nuestra ley, de dotarle de mejores herramientas para el ejercicio de nuestras funciones legislativas, en definitiva, para aclarar lo que está oscuro y de dotar normas suficientes en pro de la seguridad jurídica y eficiencia legislativa. Muchas gracias, presidente. A usted, a señora Pachala, muchas gracias a usted. Existe un punto de información